Si entraste a este video es porque estás interesado en conocer los últimos detalles del iPhone 15 y la buena noticia es que ya nos encontramos a solo un par de semanas para poder conocer estos teléfonos tan esperados de este año. Y como ya es de costumbre, vamos a tener 4 modelos de iPhone: el iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Y recordemos con el problema que tuvo Apple con la Unión Europea, en donde drásticamente se le negaba a Apple a vender sus dispositivos móviles en Europa en el caso de no cambiar su conector Lightning para el 2024. Y como bien sabemos, Apple no desearía perder una gran parte de sus consumidores, y es que justamente los nuevos iPhone 15 llegan con grandes ventajas, especialmente para el iPhone, lo cual, teniendo en cuenta que para vídeo ProRes y las fotos de 48 megapíxeles requieren velocidades de transmisión muy altas, que el puerto Lightning lamentablemente no nos puede ofrecer, pero que sí lo conseguiríamos con los nuevos iPhone 15. Aunque tengo que decirles que este cambio ya venía planteándose por bastante tiempo por Apple, pero no fue hasta que la Unión Europea decidió tomar cartas en el asunto y presionar hasta que se apliquen estos cambios en sus dispositivos móviles. Como bien sabemos, tendremos un nuevo procesador mucho más potente, el A17 Bionic, aunque no estamos seguros si estos procesadores van a llegar a los 4 modelos de iPhone o solo estará reservado para las versiones Pro. Teniendo en cuenta y como referencia a lo que se vio con los iPhone 14, ya tenemos una idea y posiblemente pase que los nuevos procesadores A17 lleguen al iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, y a consecuencia de esto las versiones normal y Plus se quedan con el A16 Bionic. Bueno, por otra parte sabemos que la isla dinámica estará presente en todos los modelos de iPhone 15, así que teniendo en cuenta las palabras de Mark Gurman, a partir de este año la isla dinámica será la nueva norma en las pantallas de los iPhone 15 y en la próxima generación de iPhone. Había altas expectativas con respecto al material de construcción y se hablaba mucho que esta generación de iPhone tendrá el chasis totalmente en titanio, y una de las ventajas importantes, ya que es un material más ligero y más resistente que el acero, pero también va a llegar a ser un poco más caro, y según las informaciones el uso del titanio elevaría el precio entre los $100 a $200, pero esto quedaría reservado solamente para las versiones 15 Pro y 15 Pro Max. Por otro lado, tenemos novedades interesantes en el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, y es que estos dos modelos tendrán un único botón para silenciar el iPhone, y creo que me parece una de las novedades interesantes en estos nuevos iPhone, no solo porque le daría un aspecto más uniforme y estético a estos terminales, teniendo en cuenta que una gran parte de la comunidad ya estaban muy acostumbrados a lo que eran el Switch, que incluso lo veníamos teniendo desde ya hace bastante tiempo, y para muchos se convirtió en ese accesorio indispensable para el iPhone. Pero déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto de los nuevos iPhone 15, ya que están a solo semanas para poder disfrutar y conocer las nuevas novedades y funciones que tendrán estos dispositivos. Bueno, espero que este video te haya gustado. Ya sabes que puedes suscribirte a mi canal, darle me gusta a este video, y si aún no me sigues en mis redes sociales te dejaré el link en la descripción de este video. Yo me despido y conmigo nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.